La lujosa suite del Burj Al Arab estaba envuelta en un silencio que solo se interrumpía por el leve zumbido de la ciudad que se extendía a lo lejos. El horizonte de la ciudad brillaba a través de los ventanales, pero la tensión en la habitación era palpable. Zein Al-Abidin Rashid estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, una figura de poder inquebrantable. Su elegante traje a medida parecía una extensión de su control, impecable, autoritario. Sin embargo, sus ojos oscuros permanecieron impasibles mientras se fijaban en la mujer sentada frente a él, Alessandra Moretti. Era hermosa de una manera que no era solo física. Sí, el mundo la conocía como la modelo secreta victoriosa que adornaba las portadas de las revistas con una elegancia perfecta. Pero allí, despojada del glamour de la pasarela, había una fuerza silenciosa detrás de sus ojos esmeralda, una curiosidad mezclada con cautela. El silencio se prolongó. Entonces, Zein habló, con voz baja y mesurada, como un barítono. Quiero un aire, sin apegos emocionales, estrictamente profesional. Alessandra parpadeó, inclinándose ligeramente hacia adelante en su silla. La oferta había sido lo suficientemente inusual como para intrigarla, pero oírla en voz alta le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Forzó una risa medio nerviosa. Estás ofreciendo $1 millón solo por tener a tu hijo. ¿Por qué yo? La expresión de Zein no vaciló. Cumples los criterios. Su mirada la recorrió con el mismo desapego con el que un joyero evalúa una piedra preciosa. Elegancia, belleza, genética fuerte, historial médico limpio, sin complicaciones emocionales. Recibirás una compensación económica. El niño será mío. No te involucrarás una vez que se cumpla el contrato. Alessandra dejó escapar un suspiro brusco y sintió el peso de sus palabras. ¿Es una broma? Los labios de Zein se apretaron hasta formar una fina línea. No hago bromas, señorita Moretti. El sonido de su nombre, Al-Rashid, resonó en su mente. Había investigado antes de volar hasta aquí. Zein era uno de los hombres más ricos de Oriente Medio, heredero de un imperio petrolero, un hombre que dirigía industrias enteras con una sola llamada telefónica. Pero ningún rumor sobre él sugería eso. ¿Por qué un hombre como tú necesitaría pagarle a alguien por un hijo?, lo desafió, cruzándose de brazos. Zein entrecerró los ojos y su voz sonó como el acero. Mis razones personales son irrelevantes para este arreglo. No se trata de compañerismo. Se trata de un legado. Mi familia espera ciertas cosas y tengo la intención de cumplir con esas expectativas de manera eficiente. Alessandra lo miró fijamente, con el corazón acelerado. $1 millón. Podría cambiarle la vida. ¿Pero a qué precio? El silencio se hizo más pesado, oprimiéndola. Aléjate, susurró su mente. Esto es una locura. Pero entonces, el rostro de su hermano apareció en su mente, Luca, pálido y frágil en esa cama de hospital, con su cuerpo desfalleciendo a causa de un extraño trastorno genético que no podían permitirse seguir tratando. Su cuenta bancaria ya estaba vacía. Las facturas médicas se acumulaban cada mes. La oferta de Zein podría salvarlo. Ella exhaló temblorosamente. ¿Y qué pasa después de que nazca el niño?, preguntó, ahora con voz más suave. Zein apretó la mandíbula, como si anticipara esa pregunta. Recibirás el pago final en el momento de la entrega. El niño será criado con todos los privilegios. No se le exigirá que mantenga contacto. Todos los derechos sobre el niño me pertenecerán. Se le retorció el estómago. Sin contacto. La idea de llevar una vida dentro de ella durante 9 meses, solo para entregar al niño como si fuera una transacción, le parecía antinatural. Pero Luca. Su mirada se posó en el contrato cuidadosamente colocado sobre la mesa de cristal que había entre ellos. Grueso, formal, lleno de cláusulas que aún no había leído. Esto no es ilegal, ¿verdad?, susurró. Los ojos oscuros de Zein se encontraron con los de ella, sin pestañear. Se han tomado todas las precauciones legales. Este es un acuerdo privado entre adultos que consienten. Pasó un momento. Alessandra tragó saliva con fuerza. Necesito pensarlo. Zein asintió brevemente y se puso de pie. Tienes 48 horas.
Después de eso, la oferta queda descartada. Esa noche, Alessandra apenas durmió. El contrato permaneció intacto en su suite. Lo miró desde el otro lado de la habitación, con los pensamientos a 1000 por hora. Podía decir que no, marcharse, pero cada vez que pensaba en irse, la imagen de su hermano conectado a esas máquinas la perseguía. Por la mañana, la decisión ya estaba tomada. 2 días después, ella regresó a la misma suite, con su firma recién impresa en el contrato. Zane ni siquiera pestañeó cuando ella le entregó los documentos. Parece que tenemos un trato, dijo con suavidad, deslizando los papeles en una carpeta. Alessandra cruzó las manos con fuerza sobre su regazo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Hay algo más que deba saber? La voz de Zane era más fría que antes, como si las formalidades hubieran eliminado cualquier rastro de humanidad. Mi equipo médico se encargará de todos los preparativos para el procedimiento. Recibirás una compensación en cuotas durante todo el embarazo y el pago final en el momento del nacimiento del niño. Espero tu total cooperación. Sin complicaciones. Alessandra asintió lentamente. Pero en lo más profundo de sí, una voz susurró. Ya estás muy involucrado. El contrato ya está firmado. Ahora todo es oficial. A Alessandra le habían dado el alta médica. La transferencia de embriones había sido un éxito y su cuerpo estaba respondiendo bien. Se estaban cumpliendo los términos al pie de la letra. Sin embargo, desde el momento en que vio la leve línea positiva en la prueba, algo cambió en su interior. Ya no se trataba de un simple acuerdo comercial. Había una vida creciendo dentro de ella. Y a pesar de la naturaleza clínica del acuerdo, a pesar del cheque de $1 millón que la esperaba al final, Alessandra lo sentía. El vínculo tranquilo y frágil que se estaba formando con el niño que llevaba dentro. Pero Zane permaneció tan frío y distante como siempre. Durante las siguientes semanas, Zane mantuvo el control absoluto. Su equipo médico personal supervisaba cada detalle, controles semanales, planes de nutrición diseñados para una salud fetal óptima, sesiones privadas de yoga en su suite. Cada aspecto de la vida de Alessandra era monitoreado como si fuera una inversión delicada que debía protegerse. Zane rara vez interactuaba con ella personalmente. Cuando lo hizo, fue formal, como un negocio. ¿Cómo van los informes médicos? ¿Está siguiendo el plan de nutrición según lo prescrito? Avíseme si necesita algo más. Sin calidez, sin conexión personal. Pero Alessandra se dio cuenta de la forma en que la observaba. Silencioso, observador, como si mantuviera sus emociones encerradas tras una fortaleza. No fue hasta el 3er mes que las cosas empezaron a cambiar. La primera señal llegó durante un chequeo de rutina. Alessandra estaba acostada en la mesa de examen, el suave zumbido del ecógrafo llenaba la habitación. Había visto al bebé antes, por supuesto, pero esta vez se sentía diferente. El latido del corazón resonó suavemente por los altavoces. Constante, fuerte. Un milagro. Zane, que había permanecido en silencio cerca de la ventana, se giró al oír el sonido. Su mirada se dirigió hacia la pantalla, solo por un momento, y luego volvió a su habitual estoicismo. Pero Alessandra lo vio. La forma en que sus ojos se detuvieron en la imagen del diminuto latido del corazón, la forma en que sus labios se apretaron hasta formar una línea más fina, como si estuviera luchando contra la oleada de emoción que crecía en su interior. El siguiente cambio fue sutil. Unos días después, sus náuseas matinales habían empeorado. Alessandra se sentía agotada, pálida, apenas capaz de retener la comida. No esperaba que Zane se diera cuenta. Pero lo hizo. Sin previo aviso, el dulce se llenó de nuevos ajustes, una iluminación más suave, un humidificador, incluso una bandeja de tés de hierbas diseñados específicamente para las náuseas. Y aunque Zane nunca mencionó los cambios que ella conocía, luego vino el colapso. Ocurrió en el 5.º mes durante una cita de rutina. Alessandra se había sentido mareada toda la mañana, pero lo atribuyó a fatiga. La enfermera terminó de tomarle la presión arterial y luego se disculpó para hablar con el médico. Alessandra se levantó demasiado rápido. La runa giró. Un jadeo agudo, luego oscuridad. Cuando despertó, lo primero que vio fue a él, a Zane. Pero no al multimillonario sereno. Este era un Zane diferente.
Se había quitado la chaqueta del traje y tenía las mangas arremangadas. Estaba sentado junto a la cama del hospital, inclinado hacia adelante con los codos sobre las rodillas y la cabeza inclinada. Sus manos, por lo general tan firmes, estaban apretadas con fuerza. Y su rostro estaba marcado por la preocupación. Cuando ella abrió los ojos, él exhaló bruscamente y se sentó más erguido. Alessandra. Su voz era baja, más áspera de lo que ella jamás había oído. Parpadeó, tenía la boca seca. ¿Qué pasó? Te desmayaste. Deshidratación. El médico dijo que el bebé estaba bien, pero hizo una pausa y apretó la mandíbula mientras forzaba a decir las siguientes palabras. Pero me asustaste. La honestidad en su voz fue sorprendente. Los labios de Alessandra se entreabrieron, pero no salieron palabras. Por primera vez, la fortaleza se estaba resquebrajando. ¿Y detrás de ella? Le importaba. Más de lo que estaba dispuesto a admitir. El aire de la tarde flotaba pesado sobre Dubái, cálido y tranquilo, mientras las luces de la ciudad pintaban reflejos dorados en las amplias paredes de cristal del ático de Zane. El tranquilo lujo que antes resultaba tranquilizador ahora resultaba inquietante. Zane estaba solo en su estudio, el tenue resplandor de su portátil iluminaba las severas líneas de su rostro. Algo andaba mal. Podía sentirlo. Durante meses, Alessandra había seguido los términos de su acuerdo a la perfección. Obediente. Profesional. Casi demasiado perfecta. Pero en el momento en que se desmayó, algo cambió. Su vulnerabilidad había despertado algo en él, un dolor desconocido que no se había permitido sentir en años. Y desde ese día, lo notó. La forma cautelosa en que ella hablaba. Como sus ojos a menudo parecían distantes, agobiados. Ella estaba escondiendo algo. Y Zane Alabama Rashid no era un hombre que dejara preguntas sin respuesta. 2 días después, llegó el informe. Un expediente confidencial de su investigador de mayor confianza. Zane lo abrió con calma mesurada, esperando encontrar pequeños secretos, tal vez problemas financieros, tal vez un paso en falso en su carrera que Alessandra deseaba enterrar. Pero la verdad lo golpeó más de lo que esperaba. Asunto, Alessandra Moretti. Familia. ¿Por qué? Su hermano menor, Luca Moretti, de 14 años, le diagnosticaron un trastorno genético poco común, Fanconianemia. Tratamientos médicos en curso en el Hospital San Camillo de Roma. Facturas médicas pendientes que superan los $370.000 estadounidenses. Estado financiero. Alessandra se retiró de varios contratos de modelaje el año pasado a pesar del creciente éxito de su carrera. Confirmó el pago reciente de $120,000 directamente al hospital. El control de Zane sobre las páginas se hizo más fuerte. Ella no había hecho esto por fama o lujo. Ella lo había hecho por él. Por su hermano. El peso de la situación se hundió profundamente en su pecho. Emociones contradictorias se arremolinaban bajo su apariencia controlada. ¿Por qué no se lo había dicho? La confrontación era inevitable. Esa tarde, Alessandra regresó de su sesión de yoga prenatal, con el rostro radiante por el ejercicio ligero y la curva de su creciente vientre evidente bajo el vestido vaporoso que llevaba. Pero la calidez de sus ojos se desvaneció en el momento en que vio a Zane esperándola en la sala de estar. Con los brazos cruzados, el expediente colocado sobre la mesa de café a plena vista. Ella se quedó helada. La tensión fue inmediata, palpable. Siéntate, dijo Zane en voz baja. Pero había dureza en su voz. Alessandra dudó, pero obedeció y se sentó con cuidado en la silla. No necesitaba preguntar de qué se trataba. La evidencia estaba allí, mirándola fijamente. La observó durante un largo momento, sus ojos oscuros entrecerrados, escrutándola. Me mentiste. Sus labios se separaron y la confusión se dibujó en su rostro. Zane, sí. La interrumpió, con la voz tensa. No lo hagas. Ya lo sé todo, Alessandra. Tu hermano. Las facturas del hospital. La verdadera razón por la que firmaste este contrato. Silencio. El único sonido era el rítmico tic-tac del reloj de pared en la esquina. La mirada de Alessandra bajó al suelo,
sus manos temblaron ligeramente mientras se doblaban sobre su vientre. Nunca te mentí, susurró. Zane apretó la mandíbula. Me ocultaste la verdad. ¿Crees que no te habría ayudado si me hubieras dicho la verdadera razón? En cambio, me hiciste creer que eras solo otra modelo en busca de riqueza. Alessandra levantó la cabeza de golpe y sus ojos brillaron. No estaba buscando riqueza, Zane. Ofreciste este trato en tus términos, una transacción fría, sin hacer preguntas. Y lo acepté porque no tenía otra opción. Mi hermano se está muriendo. Su voz se quebró en la última palabra. La ira de Zane vaciló por un momento. Sí, no te lo dije porque no quería tu compasión, continuó con voz temblorosa. No estaba buscando caridad. Necesitaba el dinero y esa era la única manera de salvarlo, señaló su vientre. Así que sí, acepté. Pero no por avaricia ni por beneficio personal. Lo hice para salvar a la única familia que me queda. La confesión quedó flotando en el aire, cruda y sin filtros. Zane sintió que algo se movía en su interior, una grieta en las paredes de hierro que había construido con tanto cuidado. Esto no era manipulación. Esto fue un sacrificio. Puro, doloroso, desinteresado. Exhaló lentamente, su voz ahora más suave. ¿Por qué no confiaste en mí lo suficiente como para decírmelo? Alessandra tragó saliva con fuerza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse. Porque no pensé que te importara, Zane. La forma en que hablaste de esto, de mí, era solo un contrato, un útero en alquiler. Y lo acepté, pero no tenía motivos para creer que te importaría más allá de los términos del trato. Silencio. Por primera vez, Zane se dio cuenta de la verdad. Ella no estaba equivocada. La había tratado como si fuera una transacción. Ni una sola vez le había preguntado por sus sentimientos, por sus miedos. Había reducido la experiencia más íntima y vulnerable de su vida a un acuerdo comercial. Y, sin embargo, a pesar de todo, ella había arriesgado todo por la vida de su hermano. Pasaron unos minutos antes de que Zane finalmente hablara, con voz tranquila pero resuelta. Pagaré los tratamientos de tu hermano. Totalmente. Sin condiciones. Alessandra levantó la cabeza de golpe y abrió los labios. Zane yo. Esto no es caridad, la interrumpió con delicadeza. Es lo que hace la familia. Sus labios temblaron y las lágrimas finalmente brotaron mientras su mano se posaba instintivamente sobre su vientre. Gracias, susurró con la voz quebrada. Pero cuando Zane la miró, una nueva comprensión se apoderó de él. De alguna manera, en medio de ese acuerdo frío, había comenzado a preocuparse, más de lo que alguna vez pretendió. Y eso lo aterrorizaba. El sol se ponía sobre las dunas doradas mientras el jet privado de Zane aterrizaba en Dubái. Más allá del resplandeciente horizonte de la ciudad, se encontraba una finca aislada enclavada en medio de una extensión de exuberantes jardines y terrazas de mármol. Su refugio privado, una fortaleza de calma y control. Pero esa noche, Zane se sentía de todo menos tranquilo. El enfrentamiento con Alessandra lo había dejado conmocionado de maneras que no podía explicar. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para controlar las situaciones y las emociones, pero ahora se sentía vulnerable. No por el niño que llevaba dentro, sino por ella. Habían pasado 2 semanas desde que se supo la verdad sobre su hermano. Fiel a su palabra, Zane se había hecho cargo de las facturas del hospital de Lucas sin cuestionarlas. Alessandra había intentado protestar, insistiendo en que le devolvería el dinero algún día, pero él había silenciado sus objeciones con una sola frase. Ya me has dado más de lo que el dinero podría comprar. Y, sin embargo, a pesar de sus gestos, sentía que la distancia entre ellos iba en aumento. Alessandra estaba más a la defensiva ahora, sus muros firmemente en su lugar. Seguía siendo educada, incluso agradecida, pero había una tensión tácita cada vez que sus miradas se cruzaban, como si ambos temieran la línea invisible que estaban peligrosamente cerca de cruzar. Zane no estaba seguro de que lo preocupaba más, su incapacidad para llegar a ella o el hecho de que quisiera hacerlo. En un intento por aliviar la tensión, Zane la había llevado a su propiedad de Dubái. La villa no se parecía a nada que Alessandra hubiera visto antes. Suelos de mármol pulido, fuentes en cascada, imponentes palmeras datileras que se mecen con la brisa del atardecer.
Toda la propiedad parecía diseñada para la paz. Sin embargo, Alessandra no podía librarse de la sensación de aislamiento. El personal era atento pero distante. Cada interacción con Zane parecía medida, ensayada. Y aún así, ella sentía que su mirada se demoraba más que antes. Una tarde, cuando el sol se desvanecía en el horizonte, Alessandra se encontraba en el balcón con vista a la piscina infinita. Sus manos descansaban protectoramente sobre su vientre en crecimiento, cuya suave curva ahora era más pronunciada. Se sentía en conflicto. El bebé que llevaba dentro se movía a menudo. Ya no era solo una vida, era su hijo. Un vínculo que no había previsto que se formara. Y con cada movimiento, se sentía cada vez más sumida en emociones que había jurado mantener separadas. Y luego estaba Zane. Su amabilidad con Luca. Su atención silenciosa. La forma en que la miraba a veces, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos no expresados. No confiaba en sí misma cuando estaba con él. Pero quizá no confió más en su propio corazón. Más tarde esa noche sucedió. El momento en que todo cambió. Todo había comenzado con un simple dolor de espalda, algo común en el embarazo, se dijo a sí misma. Pero a medianoche, unos calambres agudos habían comenzado a recorrírsele el abdomen. Al principio trató de ignorarlos, apretándose el vientre con las manos mientras estaba acostada en la cama, respirando a pesar del dolor. Pero la intensidad empeoró, un dolor caliente y punzante. Y entonces, una repentina y aterradora humedad se extendió debajo de ella. El pánico se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Zane, con la voz entrecortada, gritó, agarrándose el vientre y con el corazón palpitando con fuerza. En cuestión de segundos, se oyeron fuertes pisadas en el pasillo. Zane irrumpió en la habitación, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la escena. Alessandra estaba pálida, temblando, con el vestido manchado. ¿Qué había pasado? Su voz, normalmente tan controlada, sonó aguda y alarmada mientras se arrodillaba a su lado y le ahuecaba la cara instintivamente con la mano. Sí, algo anda mal, jadeó. El bebé. Zane no dudó. La tomó en brazos, ya gritando órdenes en árabe a su personal, mientras la llevaba hacia el auto que la esperaba. El viaje hasta el hospital privado se hizo interminable. Zane se sentó a su lado, sin apartar la mano de la suya en ningún momento, murmurando palabras tranquilizadoras con una voz más suave de la que ella jamás había oído. Vas a estar bien. Quédate conmigo, Abiti. Las lágrimas surcaban su rostro mientras luchaba contra el dolor punzante. Pero debajo del miedo había algo más profundo, la comprensión de que ya no se trataba solo del bebé. Se trataba de perderla. Las horas transcurrieron en un borrón de luces blancas estériles y jerga médica. Zane caminaba de un lado a otro fuera de la sala de partos, con las manos temblando como no le habían temblado desde que era un niño. Era un hombre de poder e influencia. Había construido imperios y dominado mercados. Pero aquí, ahora, estaba completamente impotente. Los médicos habían dicho que había sido un parto prematuro. El ritmo cardíaco del bebé fluctuaba. Alessandra había perdido sangre y Zane se quedó en la agonía de la espera. ¿Y si los pierdo a ambos? El pensamiento le oprimió el corazón con una fuerza que no había sentido en años. Finalmente, apareció una enfermera. El bebé nació, dijo en voz baja. Zane exhaló temblorosamente. ¿Y Alessandra? La enfermera dudó. Está estable pero inconsciente. Necesita descansar. El sangrado fue importante, pero creemos que se recuperará con el tiempo. Alivio y angustia chocaron en su interior. Un bebé. Un hijo. Pero la mujer que lo había cambiado todo luchaba por quedarse con él. Cuando finalmente le permitieron entrar a la habitación, la visión casi lo destrozó. Alessandra yacía pálida sobre las sábanas, con el rostro sereno, pero su cuerpo frágil. Las máquinas emitían un suave pitido para controlar sus signos vitales. El bebé, su hijo, yacía envuelto en una cuna cercana, increíblemente pequeño pero saludable. Zane se acercó primero a Alessandra. Con delicadeza, se arrodilló junto a la cama y presionó su delicada mano contra sus labios. Me asustaste, Abiti, susurró con la voz temblorosa por primera vez en años.
Nunca había esperado esto. Ni el dolor. Ni el miedo. Y ciertamente no la comprensión que se apoderaba de su corazón ahora que miraba su rostro pálido. Se había dicho a sí mismo que esto era un contrato. Que el amor no tenía cabida allí. Pero el amor había llegado de todos modos. Y lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado jamás. La habitación del hospital permanecía en penumbra, el pitido rítmico de los monitores era el único sonido que perforaba el silencio. Alessandra yacía inmóvil, con el rostro pálido contra las sábanas esterilizadas. Su pecho subía y bajaba con la ayuda del flujo constante de oxígeno, sus delicadas manos descansaban sin vida a sus costados. Zane estaba sentado a su lado, inmóvil, su mano apretando suavemente la de ella. Su hijo, de apenas un día de nacido, dormía profundamente en la cuna cercana. Pero Alessandra no se había despertado desde el parto. Y con cada hora que pasaba, el dolor en el pecho de Zane se hacía más profundo. No era así como se suponía que debía suceder. Había calculado cada detalle, controlado cada resultado. Sin embargo, ahora, al ver a la mujer que lo había cambiado todo luchar por su vida, se sentía impotente. Y eso lo aterrorizaba. Pasaron las horas. Luego, un suave golpe en la puerta. Zane se giró bruscamente. Su rostro se endureció cuando uno de sus asesores de seguridad, Idris, entró en la habitación con expresión vacilante. La voz de Zane era tranquila pero autoritaria. ¿Qué es? Idris dudó y luego le entregó a Zane una carpeta manila. Realizamos la verificación de antecedentes más exhaustiva que solicitó, señor, con respecto a Alessandra Moretti. Zane frunció el ceño. No es el momento para esto, Idris. Lo entiendo, pero es importante. Tienes que ver esto. A regañadientes, Zane soltó la mano de Alessandra y abrió la carpeta. Las primeras páginas contenían los detalles habituales de su carrera como modelo, registros financieros y las facturas de su hermano Luca. Pero entonces se quedó sin aliento. Un certificado de nacimiento descolorido. Alessandra Isabella Romano. No era Moretti. Escudriñó el documento con el corazón palpitante. Hija del conde Alessandro Romano y la condesa Valeria Romano. Los Romanos. La familia aristocrática italiana que había perdido a su hija en una trágica desaparición hacía más de 20 años. La niña había desaparecido tras una tragedia familiar y un accidente en el mar. Sus padres habían muerto buscándola y su fortuna se había repartido entre parientes lejanos que hacía tiempo que la daban por muerta. Pero allí estaba ella. Alessandra no era solo una modelo en apuros. Ella era de la nobleza y no tenía idea. Zane miró los papeles, con la mente dando vueltas. Ella había estado viviendo todo este tiempo sin saber quién era realmente. Volvió a mirar su rostro pálido, su respiración aún entrecortada, su cuerpo tan frágil. Esta revelación lo cambió todo. Si los parientes lejanos de los Romano descubrían la verdad, podrían reclamar la custodia del niño. Su hijo. El niño que Alessandra había arriesgado todo para traer al mundo. ¿Lo acogerían a él? ¿Se la acogerían a ella? La elección lógica era clara. El contrato era legalmente vinculante. Alessandra había perdido sus derechos en el momento en que lo firmó. Pero ahora. Ahora, ella no era solo la mujer que había contratado para tener su hijo. Era algo mucho más. Y él no podía ignorar lo que sentía. Más tarde esa noche, Zane se encontró solo con el bebé. El pequeño yacía dormido, envuelto en una suave manta color crema, completamente ajeno a la tormenta que se desataba en el corazón de su padre. Zane recorrió suavemente con la yema del dedo la mano increíblemente pequeña del bebé. Su hijo. El pelo que tanto había deseado. Pero ahora, el coste parecía insoportable. ¿Podría realmente criar a esa niña y ocultarle la verdadera identidad de Alessandra? ¿Se quedaría ella si supiera la verdad? ¿O los perdería a ambos? Un suave sonido lo sacó de sus pensamientos. Un susurro. Un susurro. ¿Zane? Levantó la cabeza de golpe. La voz de Alessandra era débil, sus párpados revoloteaban mientras se movía por primera vez. Alessandra. Su voz se quebró de alivio cuando se acercó a ella y tomó su mano entre las suyas.
Ella parpadeó débilmente, la confusión nubló sus ojos. ¿El bebé? ¿Lo es? Zane asintió, rozando sus nudillos con el pulgar. Es perfecto. Está sano. Ahora ambos están a salvo. Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras su mirada se suavizaba. Quiero verlo. Zane asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. Con delicadeza, sacó al bebé de la cuna y lo colocó con cuidado en sus brazos. Alessandra lo acunó y sus lágrimas cayeron libremente mientras le daba un beso en la frente a su hijo. Es hermoso, susurró. Zane la miró, con el corazón encogido por emociones que no podía nombrar. Esto ya no se trataba de contratos. Ya no se trataba de control. Se trataba de familia. ¿Pero podría decirle la verdad? ¿O destruiría todo? La suave luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas y pintaba delicados dibujos en las pálidas paredes de la habitación del hospital. Alessandra yacía despierta, acunando a su hijo recién nacido en sus brazos. Su respiración era pausada y su rostro serenamente apoyado contra su pecho. Zane permaneció en silencio al pie de la cama, observando la escena con una pesadez que no lo había abandonado desde que descubrió su verdadera identidad. Durante horas había debatido si debía contárselo. Ahora no había forma de evitarlo. Se acercó un poco más, en voz baja pero firme. Alessandra, hay algo que debes saber. Levantó la mirada y el cansancio suavizó sus rasgos. ¿Pasa algo? Zane negó con la cabeza. No con el bebé. Es perfecto. Pero hay más sobre ti. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Zane exhaló y luego se sentó a su lado, juntando las manos y luchando por encontrar las palabras adecuadas. Pedí una verificación de antecedentes más profunda después de que te desmayaras. No estaba preparada para lo que encontraron. Su ritmo cardíaco pareció acelerarse mientras abrazaba al bebé más cerca. Zane le sostuvo la mirada. Tu verdadero nombre no es Alessandra Moretti. Silencio. Naciste como Alessandra Romano. Hija del conde y la condesa Romano. Te dieron por muerta después de una tragedia cuando eras niña. A Alessandra se le cortó la respiración, abrió mucho los ojos y abrió los labios con incredulidad. ¿Qué? Eso no puede ser verdad. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo era pequeño. Zane negó con la cabeza con suavidad. No, estabas perdido, desaparecido. Y tu familia biológica nunca dejó de buscarte. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras apretaba más a su hijo. No lo entiendo. ¿Por qué no me encontraron? ¿Por qué nadie me lo dijo? La voz de Zane se suavizó. No sé todas las respuestas todavía, pero sí sé esto, tienes una historia familiar y derecho a saber quién eres. Y yo, hizo una pausa y su voz se hizo más espesa. No te lo dije antes porque tenía miedo. Su mirada buscó la de él, con voz temblorosa. ¿Miedo de qué? El rostro de Zane se tensó y sus defensas se desmoronaron lentamente. Miedo de que te fueras. De que te lo llevaras, señaló a su hijo con voz ronca. ¿Y qué os perdería a los dos? Alessandra parpadeó, en silencio, procesando sus palabras. Y ahora, susurró. Zane exhaló temblorosamente. Ahora te estoy diciendo la verdad. Sin contratos. No tengo expectativas. Me he hecho cargo de las facturas médicas de Luca. Por completo. No por nuestro acuerdo, sino porque era lo correcto. Mereces más que ser un nombre en un contrato, Alessandra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Tú pagaste los tratamientos de Luca? Él asintió lentamente. ¿Y nunca me lo dijiste? Zane tragó saliva. Merecías saber que yo era capaz de algo más que solo controlar. Solo quería ayudar. Las lágrimas de Alessandra se derramaron mientras miraba al bebé en sus brazos. El peso de todo su pasado, sus sacrificios, su hermano presionaban fuertemente su pecho. Y, sin embargo, a pesar de las revelaciones, había una ternura en la voz de Zane que ella no esperaba. No era fría, no era transaccional. ¿Real? Pasaron minutos en silencio. Finalmente, Alessandra habló,
Su voz apenas era más que un susurro. No sé qué hacer con todo esto, Zane. Toda mi vida lo he sentido como una mentira. Y ahora, ahí está él. Ella miró a su hijo y le acarició la mejilla con el pulgar. La voz de Zane se suavizó. No estás solo. Ya no. Ella parpadeó y lo miró, escrutando su rostro. ¿Pero qué significa eso? ¿Para nosotros? ¿Para él? Zane dudó, el peso de sus siguientes palabras presionando su pecho. Significa que tú eliges. No te retendré aquí, Alessandra. Si deseas reconectarte con tu familia, te ayudaré. Si decides irte con él, su voz se quebró levemente. No te detendré. Sus ojos se suavizaron, las lágrimas seguían fluyendo. ¿Y si me quedo? Zane se quedó sin aliento. Extendió la mano hacia adelante y le secó suavemente una lágrima de la mejilla. Si te quedas, no te amaré por culpa de un contrato. Te amaré porque eres tú y quiero que seamos más que solo padres para él. Quiero darte la vida que mereces. El silencio se cernía entre ellos, pero ya no estaba cargado de dolor, sino de esperanza. Semanas después, la villa ya no estaba en silencio. Los suaves arrullos de un recién nacido resonaban en los pasillos iluminados por el sol, acompañados por la risa silenciosa de una mujer que redescubría no solo su identidad, sino también el amor. Zane observaba desde el balcón, mientras Alessandra estaba sentada en el jardín, acunando a su hijo mientras Lucas se recuperaba completamente rojo de un libro de cuentos a su lado. La tormenta que una vez había consumido su corazón había pasado. Había elegido no solo proteger, sino abrir su corazón. Y por primera vez en su vida, estaba realmente completo. Cuando el sol se puso sobre la apacible villa, Zane y Alessandra finalmente encontraron algo más grande que la riqueza o el poder, una verdadera familia construida sobre la confianza, la sanación y el amor. Su viaje nos recuerda a todos que, incluso frente a la traición, el desamor y los desafíos más difíciles de la vida, siempre hay esperanza de redención. El amor puede florecer en los lugares más inesperados cuando elegimos la vulnerabilidad y la compasión. Si esta historia te tocó el corazón, imagina cuántas historias más poderosas esperan ser contadas. Suscríbete a Soul Stirring Stories para conocer historias inolvidables de amor, resiliencia y segundas oportunidades que inspiran, sanan y nos recuerdan el poder del espíritu humano. No olvides darle a me gusta, comentar y compartir tus pensamientos a continuación. Tu historia también importa. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de narradores. Hasta la próxima, manténganse fuertes, crean en el amor y mantengan su corazón abierto.